Comienza con la construcción del templo de Salomón y termina con el decreto de Ciro para su reconstrucción. Su mensaje central es que las promesas de Dios son verdaderas. Y en esto es que nos vamos a enfocar en esta mañana. El autor de este libro es Esdras, y durante el desarrollo de este sermón vamos a ver varios puntos que son imprescindibles para identificar el tema que vamos a tratar. El tema principal o central que vamos a estar titulando en esta mañana, hermanos, se llama principios de sabiduría. ¿Cuántos desean que Dios les dé sabiduría en esta mañana? Amén. Dispongamos nuestro corazón para eso. Yo estoy seguro, convencido completamente de que el Señor lo va a hacer. Amén. Y cuando nosotros pensamos en sabiduría, es importante para nosotros que nosotros pensemos qué es la sabiduría. Si nosotros nos preguntamos, bueno, yo quiero que Dios me dé sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? Algunos teólogos definen la sabiduría como la capacidad divina o la habilidad otorgada por el Espíritu Santo para poder usar el conocimiento que tenemos. Esa es una de las partes más importantes que nosotros tenemos que saber, que conocer cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios. Y el punto número 1 que nosotros vamos a tratar en esta mañana, basado en 2 de Crónicas, capítulo 1 del 6 al 12, como lo acabamos de leer, principios de sabiduría, y es presentarte delante de Dios. En el versículo 6 nosotros leímos la historia de Salomón, cuando él se presenta delante de Dios. Él preparó todo un escenario, ¿para qué? Para presentarse delante de Dios. Una de las cosas más importantes cuando una persona tiene una situación, sin importar la magnitud del problema, es tomar buenas decisiones para buscar la manera de resolverlo. Y lo más importante es saber a dónde debemos de ir ante esta situación. Muchos de nosotros consultamos con amistades, que en muchos de los casos no está mal. Otras ocasiones consultamos con familiares cercanos, y en la mayoría de los casos, en su mayoría, el resultado no es el que nosotros esperamos. Porque si no acudimos a la persona correcta, entonces tomaremos malas decisiones. Pero en este caso yo no me quiero referir a una persona, sino a nuestro Creador. Presentarnos delante de Dios es el punto número 1 que nosotros vamos a tratar. En la vida cristiana, tomar decisiones por nuestra propia cuenta, sin duda alguna nos llevará al fracaso. La mejor decisión que podemos tomar cuando tenemos una necesidad es buscar la dirección de Dios mediante su palabra. Hoy en día vemos tantas situaciones y tantos fracasos en la vida cristiana y en la vida particular cuando no estamos en Cristo, por nuestras malas decisiones, por no presentarnos delante de Dios. Y lo más importante que un creyente o inclusive no creyente, y más adelante vamos a ver por qué, tenemos que tomar en cuenta es presentarte delante de Dios antes de tomar una mala decisión. Amén. Porque sin duda alguna, si no te presentas delante de Dios y tomas una decisión, puede ser mala. Pero cuando vas direccionado por parte de Dios, tu decisión o tu resultado, sin duda alguna va a ser muy favorable. Hoy en día vemos muchos matrimonios que no buscan la dirección de Dios. Y en este caso yo me quiero referir a las esposas. La palabra dice en Proverbios capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y yo me quiero referir a la mujer casada, a la mujer como tal. Tienes que edificar tu casa con tu respuesta hacia tu marido. Puedes tener la razón, pero preséntate delante de Dios. Presenta lo que tú quieres expresar a tu esposo. Preséntalo primero delante de Dios. Si tu actitud no es la correcta, si tu comportamiento en el hogar habla de ti, me estoy refiriendo a las esposas. Preséntate delante de Dios para tu comportamiento, para tu respuesta, para todo lo que tú vayas a hacer. Preséntate delante de Dios, así como lo hizo Salomón y recibió la bendición de Dios. Preséntate delante de Dios. Si no estás en la condición correcta en ese momento para dar una respuesta a tu esposo, yo te motivo a que tú te presentes delante de Dios a partir de este día. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como el Señor. Cuando no estés de acuerdo con tu esposo, también preséntate delante de Dios. Aún si tú estás de acuerdo con él, preséntate primero delante de Dios. Y esa es una de las cosas más importantes que el ser humano tiene que tomar en cuenta. Sea cristiano o no lo sea, usted tiene que presentarse delante de Dios para la respuesta que usted vaya a dar
para su comportamiento. Para todo en su vida usted tiene que presentarse delante de Dios. Aunque el problema, no debes estar constantemente insistiendo en el mismo problema. Refiriéndome a la mujer, no debes estar constantemente insistiendo en el mismo problema, porque esto no es sabio delante de Dios y no será bueno para tu matrimonio. Estar constantemente incitando en buscar un problema cuando quizás el hombre en ese momento está trayendo un problema de la calle, es importante que usted tome en cuenta presentarse delante de Dios. Proverbios 27:15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. No puedes estar insistiendo en el mismo problema. Apoya a tu marido, acércate a él, pregúntale qué le sucede, cómo le fue en el trabajo, qué necesita. Es importante presentarte delante de Dios para que puedas edificar tu casa, para que puedas edificar tu matrimonio. Sin duda alguna, Dios te va a respaldar. Ante todo, preséntate delante de Dios. De igual manera me quiero referir a los esposos. No crean que se van a quedar. No crean que para las mujeres nada más. Están esperando, ¿verdad? De igual modo me quiero referir a los esposos. Miren, Dios dio un mandato, uno solo, para la mujer y uno para el hombre. Mujeres, sométanse a sus esposos. Y esposos, amen a sus mujeres. Ahí se define todo, hermanos. El hombre debe amar a su esposa, así como lo dice Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y yo le quiero preguntar a los maridos, ¿tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Cuando yo me preguntaba eso, yo me escudriñaba a mí mismo. Wow, yo estoy haciendo esto, estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Este es un mandato de Dios. Y la mejor manera, no para tener simplemente un matrimonio perfecto sin problemas, sino la mejor manera para nosotros poder tener un matrimonio cristiano, es obedeciendo a la palabra de Dios. Y yo les quiero volver a preguntar o hacer otra pregunta a los esposos. ¿Estarías tú ahora mismo en la capacidad de entregar tu vida por la vida de tu esposa? ¿En qué condición nos encontramos nosotros delante de Dios? Dios otorgó un decreto para cada uno. Esposo, ame a sus esposas, y mujer, sométase a su marido. Estamos pidiendo sabiduría a Dios, presentándole a Él cada problema que tenemos, o lo estamos resolviendo por nuestra propia cuenta sin importar el resultado que estamos teniendo. Es importante, esposo, esposa, preséntate delante de Dios. Si la respuesta para los esposos, la respuesta que le vas a dar a tu mujer, aunque ella esté rencillosa, no es grata delante de Dios, no le digas nada. Yo sé que muchas veces nosotros queremos, sí, que mi esposa se siente conmigo a ver una película, y que quizás estoy cansado, muchas cosas. A veces estamos tan preocupados. El hombre se preocupa, aunque el hombre no esté haciendo tantas cosas en el hogar, pero el hombre se preocupa. Dios mío, la luz y todas esas cosas. El hombre sí se preocupa por su hogar, cuando tiene un hogar y quiere tener un hogar. Pero el hombre es tan sencillo con muchas cosas, y a veces por eso somos personas diferentes, y por eso tenemos que ayudarnos mutuamente para que el Señor sea que obre en nuestras vidas. Por eso es necesario e imprescindible presentarnos delante de Dios. Preséntate delante de Dios ante cada situación adversa de tu vida. Preséntate delante de Dios sin importar cuál sea el problema. Aunque tengas que tomar una decisión y estás en una oficina quizás migratoria o donde quiera que te encuentres, preséntate delante de Dios. Pídele un momento y entra al baño y preséntate delante de Dios. Y yo te aseguro que cuando tú te encuentres de frente con esa persona, ese oficial o lo que sea que tengas que encontrar, si te para un policía para ponerte un ticket o algo, preséntate delante de Dios. Quizás te lo pone, pero después tal vez te presenta al juez y te lo quita. Preséntate delante de Dios ante cada situación de tu vida. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Tener una esposa no es simplemente decir estoy casado. Es grato delante de Dios. Es agradable delante del Señor. ¿Cuántos están contentos por tener la esposa que tienen? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el esposo y la esposa que tienen en el día? Yo glorifico a Dios inmensamente porque Dios me ha dado una maravillosa esposa. Porque Dios es quien me la ha dado. Yo tengo que valorar eso. Yo tengo que valorar a Dios, agradecer a Dios, pero también valorar y amar a mi esposa.
Es un mandato bíblico. Hoy en día vemos muchos casos de matrimonios que lamentablemente viven como dice Efesios. Efesios 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No, eso no tiene nada que ver ni con tu esposo ni tu esposa, eso es al otro. No resistas a tu marido para ver si se va como si fuera que tú estuvieras resistiendo al enemigo. No, eso no tiene que ver con eso. Ama a tu esposa. Esposa, ama a tu esposo también y sométete a él. Tal vez le está tomando malas decisiones, pero con amor acércate a él. Eso es imprescindible. Por eso necesitamos sabiduría de parte de Dios para aplicar su palabra ante cada acontecimiento de nuestras vidas. También cuando tenemos hijos, estos hijos a veces cuando llegan a una edad quieren irse de la casa, aún siendo instruidos en caminos del Señor. Yo quiero decirle a los jóvenes si están aquí, sino que los reciban sus padres. A ti, joven que me escucha, Efesios 6, del 1 al 3, es una palabra de vida, es una ley de vida que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice el versículo 2 de Efesios 6: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Este es un mandamiento con promesa de parte de Dios. Si quizás, y a veces nosotros estamos en una edad, yo tengo 35, parezco de 20, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero aún a esta edad, y a los 50, y a lo que Dios me permita tener, yo tengo que honrar a mi mamá y a mi papá. Y yo debo de testificar, abrir un espacio para testificar. Yo no crecí con mi papá, nunca estuvo ahí. Pero eso no quiere decir que yo debo guardar y acumular rencor en mi vida por eso. Pasado un tiempo después, fui a su casa con mi esposa y lo saludé con amor y me acerqué a él. Fue extraño en principio, porque nunca tuve una relación con él. Pero independientemente de lo que había en mi corazón, era amor para él, porque ese fue el amor que Dios puso en mi corazón. Y hoy en día él sirve al Señor y nos mandamos mensajes. Y yo lo bendigo y él me bendice. Pero tengo que honrarlo. Tienes que honrar a tu familia, tienes que honrar a tu papá, tienes que honrar a tu mamá. Las bendiciones que tú tienes hoy es porque Dios te la ha dado. El resultado de tu vida es lo que Dios ha hecho en ti y cuánto tú le has obedecido. Tu padre que te ve en secreto te recompensa en público. Por eso tienes que siempre presentarte delante de Dios. También a los padres me quiero referir. Pídale sabiduría a Dios para enseñar correctamente. Antes de tú querer quizá darle sus 2 chancletazos, preséntate delante de Dios. Y después le da 2 chancletazos, a veces se lo merece. Pero preséntate delante de Dios. ¿Cómo corrijo a este niño, Señor? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo yo puedo guiar a ese niño en el camino del Señor? Dios mío, yo a veces pienso en todas las cosas que yo he hecho y digo: Señor, cúbrelo. Que Él no haga eso. Que Él no se gabee en las paredes, que Él no haga todas esas cosas que yo hice. Pero a veces digo, quizás sea bueno si lo hace en el Señor. Tal vez lo hace en iglesia y sirve al Señor. Pero tengo que pedirle sabiduría a Dios para que Él me guíe de una manera correcta, para yo poder enseñar bien. Y esto nos lo da Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Efesios 6:4 dice: y a vosotros padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. No lo provoquen. Pídale sabiduría a Dios. Dígale por qué es malo. No simplemente no vas o no vas a hacer eso. Pídele a Dios que te dé la sabiduría que necesitas para tú instruir de manera correcta. Y tú dirás: bueno, yo tengo un hijo de 40 años y ese hijo hoy en día es profesional. Sí, pero no sabes cuántas veces ese hijo tal vez ha llorado y no te lo ha dicho. Por eso es importante instruir de manera correcta y que puedas crear una confianza con tu hijo de tal forma que todo él te lo pueda confesar. Mami, necesito que ores por esto, no me siento bien, me siento triste, me siento mal. Preséntate delante de Dios. También te quiero dirigir a los miembros. Hay muchos miembros, hermanos, que se van de la congregación. No, cada miembro de la congregación es parte del cuerpo de la iglesia. Si te vas, es como si estuviera perdiendo un dedo de mi cuerpo, porque somos un mismo miembro delante de Cristo. Todos somos uno para el Señor. Y cada miembro de la iglesia es importante. Yo no deseo que te vayas. El pastor no desea que te vayas. Ninguno deseamos que te vayas. Quizás estás en desacuerdo con alguien, o con el mismo pastor, o con cualquier líder de la iglesia.
Pero yo te motivo, yo te exhorto a que tú te presentes delante de Dios. Si tú no lo has hecho, preséntate delante de Dios a partir de hoy. Señor, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor me mandó a hacer, porque no, preséntate delante de Dios. Ante toda situación es importante que te presentes delante de Dios. Ponte de acuerdo con tu pastor y obedece, porque de seguro Él quiere lo mejor para ti y la congregación. Por eso Dios lo ha puesto ahí. No fuimos nosotros que lo pusimos, fue Dios. Y quizás, como les digo, no estemos de acuerdo, pero sin duda alguna, el Señor nos dará la dirección que nosotros tenemos que tener para eso. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los pastores tienen que velar por el bienestar de sus familias. Los pastores tienen que velar por sus compromisos personales, tienen que velar por los compromisos del templo, tienen que velar por los miembros de la iglesia, por lo que están bien, por lo que quieren hacer, por los que se quieren ir, por todas esas cosas, todas esas malas mañas y costumbres que nosotros venimos trayendo de nuestra vida pasada. Los líderes de la iglesia tienen que lidiar. Por eso es importante someternos a ellos. Por eso es importante nosotros presentarnos delante de Dios. Señor, yo no estoy de acuerdo con estas cosas, o no estoy de acuerdo con aquello, pero ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres, Señor, de mí? ¿Cómo lo hago? Yo quiero servirte, yo quiero ser un siervo, una sierva para tu gloria. ¿Qué debo hacer? Preséntate delante de Dios. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Eso se refiere al pastor. Eso se refiere a todo líder que proclama la palabra de Dios. Por eso es importante, antes de tomar nosotros cualquier decisión, presentarnos delante de Dios. Y la segunda cosa que nosotros vamos a compartir, según lo leímos en el versículo 8 de Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 2 al 6, es que Salomón reconoce quién es que da la sabiduría. Después que él preparó todo un escenario para presentarse delante de Dios, él se presentó donde aquel que da la sabiduría. Él reconoció. Y una de las cosas más importantes que nosotros como creyentes, como cristianos, es reconocer. En el versículo 8 narra claramente, vamos a leer el versículo 8 de Segunda de Crónicas. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Salomón reconoce que Dios es un Dios de misericordia, y lo que Dios también ha hecho en él poniéndolo como rey. Que Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios misericordioso? Amén. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios es la que nos ayuda a estar de pie? Amén. Es imprescindible que como creyente aprendamos y entendamos que estos principios de sabiduría se logran cuando reconocemos dos cosas. Número uno, que Dios es misericordioso, como lo leímos en el versículo 8. Porque Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. De no haber sido por su misericordia, ya Dios hubiese terminado todo esto. Lo que mucha gente se pregunta: pero ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite lo otro? Por su misericordia, hermano. Porque de no haber sido por su misericordia, ya estuviésemos hace rato extinguidos. Dios hubiese terminado con todo. Pero el amor de Dios y su misericordia es de manera tal que gracias a Él estamos aquí. Y no estamos aquí simplemente para que disfrutemos. No estamos aquí simplemente para que nos gocemos y tengamos buenos matrimonios y buenos hijos y buenas cosas. Estamos aquí porque sus misericordias no han decaído y Él quiere que cada día nosotros busquemos de Él. Preséntate delante de Dios. Reconoce delante de quién te estás presentando. Y la segunda cosa es por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Salomón reconoció que Dios ha tenido misericordia con su padre David, y también por lo que Él ha hecho en él. Un creyente, y póngame atención a eso, un creyente jamás en su vida debe olvidar lo que Dios ha hecho en usted.
No solamente te acerques a Dios para pedirle, acércate a Dios también para reconocer lo que Él ha hecho en ti. No le creas a Dios por lo que Él va a hacer, créele a Dios por lo que ya Él hizo. Dios es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Por eso es importante que siempre te presentes delante de Dios y reconozcas delante de quien te estás presentando. Salmos 92, 4 al 5 dice: todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Salmos 92, 4. Y el 5 dice: canto de alegría por todo lo que has hecho. ¿Cuántos están contentos, alegres, a pesar de la situación que tú te encuentres, que Dios conoce? ¿Estás contento por lo que ya Dios ha hecho en ti? Piensa en todas las cosas por las que ya tú orabas y hoy tú tienes. ¿Y tú crees que si Dios te ha traído hasta aquí, Dios no te va a seguir acompañando? A veces no, cuando nosotros estábamos fuera del Señor, aún ahí su misericordia era de manera tal que Él estaba con nosotros. Algo sentíamos que yo decía: Dios, esto no puede ser otra cosa más que Dios. Y yo estaba apartado de Dios, pero yo sentía que su misericordia me alcanzaba a pesar de haber estado apartado de Él. Porque el Señor es tan misericordioso y nos ama tanto que Él quiere que tú seas parte de Él. Él quiere que tú seas, con todos los defectos y las situaciones que tú traigas, Él quiere que tú seas parte del redil. Él no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú te acerques a Él. Para eso tenemos que presentarnos delante de Él. Señor, ven aquí. Reconocer delante de quién te estás presentando. Esto es imprescindible, hermanos, para acercarnos a Dios. Acércate a Dios, preséntate delante de Él, reconoce quién es Él en tu vida. Reconoce que Él es misericordioso y reconoce lo que ya Él ha hecho. La tercera cosa que vamos a compartir es pedir al que da la sabiduría. Y yo quiero que prestes atención. Ten mucho cuidado a quien le pides un consejo cuando estás en una necesidad. Después que tú te presentas delante de Dios, después que tú reconoces delante de quién tú te estás presentando, entonces pídele a ese que es Dios. Salomón pidió por lo correcto, porque no se enfocó en su necesidad personal. Él primero miró el bienestar ajeno antes que él mismo, según lo vimos en el versículo 10. Y muchas veces, mis hermanos, en nuestras vidas, nosotros tenemos que bendecir a otra persona, aunque en ese momento nosotros no seamos bendecidos. A veces nosotros tenemos que dar la milla extra por la otra persona, aunque no estemos recibiendo lo que estamos esperando. A veces tenemos que, porque es que es el amor de Cristo que mora en nosotros, tiene que ayudarnos. Pero tienes que presentarte delante de Dios, tienes que reconocer a Dios y tienes que pedirle a ese Dios. Es importante tomar en cuenta que en el momento de necesidad, aflicción o situaciones difíciles podamos pedir por lo correcto a nuestro Creador, y para lograrlo tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida? Después que tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que mora en ti para convencerte de juicio, de justicia y de pecado. Amén. Y Él es que mora en ti. Él es que te ayuda. Señor, yo me presento delante de ti. Señor, yo te pido por un carro, pero también, Señor, yo te pido que tú me ayudes a cambiar. Él te va a ayudar a cambiar. El cambio viene después. Pero el Señor te va a ayudar. Y menciona estos dos ejemplos porque a veces nosotros le pedimos a Dios y ¿qué es lo que Él está pidiendo? Entonces el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros para pedir lo correcto, Señor. Y esa oración, el Espíritu Santo la lleva al Padre, y el Padre responde a esa oración. Antes de tú pedirle, cuando tú te acercas a Dios, ya Él sabía lo que tú ibas a pedir, pero Él quiere que tú te acerques a Él. Él quiere que seas tú que lo hagas, que tú tengas esa relación con Él, que tú te presentes delante de Él de una manera que Él pueda. Señor, mira, yo te presento mi corazón de una manera que solamente tú la conoces. Preséntate delante de Dios, reconoce quién es Dios y pide al que da la sabiduría. Romanos 8:26 dice: y de igual manera
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando te presentas delante de Dios, cuando reconoces que Él da la sabiduría, entonces pedirás por lo correcto si aceptas a Cristo en tu corazón. Si ya lo has aceptado y te presentas delante de Él y reconoces que Él da la sabiduría, entonces tú te presentas y le pides a Él. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ya está en ti. Yo quiero compartirles una experiencia. Y por eso les dije, es importante que tengas mucho cuidado a quien tú le pides un consejo en momentos difíciles. Cuando mi esposa estuvo embarazada, aproximadamente 7 meses de embarazo, durante ese proceso a ella le diagnosticaron lo que es diabetes gestacional. En muchos casos esto proviene por patología genética, en otros casos no. Proceso de desarrollo, de embarazo. Y la presión que los médicos nos ponían era tan fuerte, mayormente a mi esposa, porque ellos la llamaban a ella, y ella inmediatamente me llamaba, pero era tan fuerte, hermanos, que no, porque si tú no haces las cosas, si tú no llevas el orden de los medicamentos que te tienes que tomar, que tienes que ponerte insulina, hasta nos mandaron insulina en un proceso de embarazo, hermano. Y nosotros en principio decidimos que no, en principio. Y nos acercábamos de una manera que en el momento que ella estaba tan afligida, porque ella fue quien recibió la llamada, ella me llama llorando, y yo le dije, ese niño es un regalo que Dios nos ha dado. Si Dios lo puso en tu vientre es porque Dios quiere que esté ahí. Y nosotros no hemos orado a un Dios que no conocemos. Nosotros hemos orado a un Dios que nos ha dado ese bebé. Y además de eso, nosotros tenemos toda una congregación de hermanos que para la gloria de Dios han orado por eso. Y nosotros en ese momento cambió totalmente el panorama de lo que los médicos habían dicho. De ahí para allá fue que ella comenzó a comer. De ahí para allá fue que la cosa como que se puso más buena. Pero ese momento nosotros teníamos que tomar una decisión. O le creemos a los médicos científicamente, o le creemos a Dios. No ignoramos lo que ellos nos dijeron. Comenzamos a cambiar la alimentación. Y eso nos ayudó bastante. Y miren el muchachote que tenemos, para la gloria de Dios. Y cuando presentamos a Dios. Y el cual en todo momento, y por eso glorifico a Dios, y por eso les motivo, hermanos, sométanse a sus líderes, sométanse a su pastor, acérquense, tengan un hermano de confianza, porque gracias a Dios, además de todos ustedes, nuestras familias, nuestro pastor también estuvo ahí, mano a mano con nosotros. Por eso es tan importante. Pastor, mire, está pasando esto, ore por eso, y nosotros oremos por ustedes, y ustedes por nosotros. La Biblia nos manda eso, a orar los unos por los otros. Por eso Salomón se presentó delante de Dios, porque dice, este pueblo es tan numeroso que yo no sé cómo dirigirlo. Él no miró su bienestar propio, él miró el bienestar de los demás. Y muchas veces tenemos que hacer eso, tenemos que mirar el bienestar de los demás, aunque nosotros no podamos. El hermano Madi compartía ahorita lo que es el pecado de omisión, algo que nosotros pudimos hacer por alguien y no lo hicimos. Tenemos que hacerlo, hermano, tenemos que presentarnos delante de Dios. Tenemos que reconocer quién es Dios. Pedir por lo correcto en momentos adversos nos hace sabios y esto nos hace mejores cristianos. Pero para alcanzar esta sabiduría debemos tomar la decisión de buscar la dirección de Dios cada día de nuestras vidas. Eso no es hoy, eso no es cuando yo tengo este problema, eso no es mañana, eso debe ser cada día de nuestras vidas, en todo momento. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Y luego de que tú te presentes delante de Dios, luego de que tú reconozcas a ese Dios, luego de que tú le pidas al que da la sabiduría, entonces, el punto, el número 4, cuida tu corazón para cuando te presentes delante de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que hay en nuestro corazón determinará la respuesta de Dios en nuestras peticiones y en todas las cosas relacionadas a nuestras vidas. Cuando Salomón se presenta delante de Dios y Dios le dice, pídeme lo que quiera que te dé, Salomón dijo, dame sabiduría
para manejar este pueblo. Y Dios le dice, por cuanto hubo esto en tu corazón, y vaya conmigo al versículo 11, para que usted lo pueda palpar. Versículo 11 de Segunda de Crónicas, capítulo 1. Versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Y es importante que nosotros sepamos qué tenemos en nuestro corazón. Nos estamos presentando delante de Dios, pero ¿perdonaste a tu hermano? Te estás presentando delante de Dios, pero ¿le pediste perdón también al Señor por la mentira que dijiste? O porque quizás te fuiste más temprano del trabajo sin avisar. Y por tantas cosas que nosotros hacemos, que podemos ver simple, pero delante de Dios no son tan simples. Delante de Dios es un pecado. Salomón se interesó más por el bienestar del pueblo de Dios antes que a sí mismo. Y en muchos casos nosotros tenemos que dar la milla extra a favor por el prójimo. Hay un mandato de ley que es para cada cristiano, cada persona, cada ser humano. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto tú te amas? ¿Tú te amas de verdad? Si tú te amas, tú tienes que amar a tu prójimo a sí mismo, como tú te amas. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Cuida las cosas que están en tu corazón, y para esto necesitas sabiduría de parte de Dios. Si necesitas sabiduría de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Santiago 1:5 dice, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, hasta ahí, abundantemente y sin reproche. Dios no te va a poner reproche cuando tú te presentas delante de Él, cuando tú le reconoces, cuando tú le pides al que da la sabiduría. Dios no te va a reprochar. Él da abundantemente. Solo que ten en cuenta lo que hay en tu corazón y para qué le estás pidiendo sabiduría. Para que prospere tu negocio, no está mal. Pero pídele sabiduría a Dios. Preséntate delante de Él y cuida tu corazón. ¿Están aquí todavía? Amén. Para poder alcanzar estos principios de sabiduría, lo fundamental y principal ante todo, todas las cosas que hemos mencionado, a los esposos, a los hijos, a las esposas, a los miembros, a todos, nosotros logramos estas cosas, todo eso, con una sola cosa, y es la primera. Hablamos de los principios de sabiduría, pero lo más importante ante todo esto es que para tú lograrlo verdaderamente, tienes que tener temor de Dios. Porque para poder lograr todas las cosas delante de Dios, tienes que temer a ese Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Para tú poder presentarte delante de Dios, tú tienes que temerlo. Para tú poder reconocer a ese Dios, tienes que temer a Dios. Para tú poder pedirle a Él, para lo que le quieras pedir, tienes que tener temor de Dios. Pero para tú poder tener temor de Dios, tú tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Y si ya tienes a Jesucristo en tu corazón, si ya el Espíritu Santo de Dios mora en ti, entonces tú te puedes acercar a Él porque tú temes a Él. Temes el no pecar. Y si lo haces, tú confiesas. Porque la Biblia dice en 1 de Juan que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hijitos míos, no pequen, pero si pecan tienen un abogado. Y ese abogado no es un abogado de la justicia. Ese abogado es un abogado de toda la tierra y toda la creación que se llama Jesucristo. Amén. Ese Jesucristo, mis hermanos, fue el que murió por nosotros.
el que entregó su vida por nosotros, para la salvación de gente que ni siquiera ha hecho algo por Él. Ninguno de nosotros hemos hecho nada por el Señor. Nosotros no somos tan buenos para hacer algo bueno. No hay nada bueno en nosotros, pero todo lo que hacemos es porque el Señor lo deposita en nuestros corazones. Él es que lo pone. Si no tenemos a Dios, simplemente no somos una persona sabia. Somos alguien que quizás somos inteligentes. Pero para poder tener la sabiduría que viene de parte de Dios, tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que temer a Dios. En la conclusión de este tema, mis hermanos, yo quiero comenzar a hacerle una pregunta. Si Dios en este día, en tu momento de intimidad con Dios, en tu momento a solas, aparte con Dios, el Señor te pidiera, pídeme lo que tú quieras que yo te dé, ¿qué tú le pedirías? ¿Qué tú le pedirías a Dios? Que bendiga a mi familia. Dios bendice a mi familia. Dios me dio la salvación por haberlo reconocido. Pero yo quiero que tú te lleves esa pregunta a tu casa. Y si en este momento estuvieras en la presencia de Dios, ¿qué tú le dirías a Dios? Vamos a ver, pensemos qué tú le dirías a Dios si tú estuvieras en su presencia en este momento. Señor, te amo, Señor, perdóname. El Señor conoce todas estas cosas. En Tesalonicenses dice que la buena voluntad de Jesucristo es que demos gracias. Demos gracias a Dios por todas las cosas. Demos gracias a Dios por lo que ya Él ha hecho en nosotros. Demos gracias a Dios por sus bendiciones. Demos gracias a Dios por quien Él es, por su misericordia. Demos gracias a Dios por lo que ya Él ha hecho en nosotros. Demos gracias a Dios por cada una de sus bendiciones que Él trae a nuestras vidas. Y así hacía Salomón. Salomón se presentó delante de Dios. Salomón reconoció a ese Dios. Y Salomón no miró el bien propio, sino que él se presentó de tal forma que él quería que Dios bendijera a su pueblo. Y él ni siquiera pidió el mal para sus enemigos. Claramente lo leímos. Él pidió sabiduría, es lo que yo necesito en este momento. Y a veces en los momentos más difíciles es cuando nosotros tenemos que decirle al Señor, haz tu voluntad. Aunque a veces uno dice, pero si la voluntad de Dios es que no salga como yo quiero. Pero tenemos que presentarnos delante de Dios. Yo creo que tú me acompañas a ponerte de pie.